Es conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Según cierto poeta inglés, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Y esto es lo que le pasa al mundo católico por las redes, que se han inventado una historia que hace aguas por todas partes. Por ejemplo, aseguran que Dámaso I mandó recopilar la Biblia a Jerónimo, versión conocida como la Vulgata Latina, y que este, al terminarla, se la entregó al máximo pontífice, y que en el concilio de Hipona o Cartago el Papa gritó: esto es palabra de Dios. Sobre este tema dice una fuente católica: la primera traducción de la Biblia en latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata, año 383. En esta página citan el año 383 como el año en que Jerónimo acabó su traducción y aseguran que fue la Vulgata. Pero, ¿por qué? Otra fuente católica dice: fue encargada por el Papa Dámaso I, 2 años antes de su muerte en el 384. Por lo que ya vamos conociendo datos. Jerónimo, según estas fuentes, empezó su traducción en el 381 y la acabó en el 383, y se la entregó al máximo pontífice, que en el concilio de Cartago y Hipona gritó: esto es palabra de Dios. Y en el 384 el máximo pontífice murió. Cuántas cosas pasaron en 3 años, ¿verdad? Y esta historia es repetida vez tras vez por todos los católicos por las redes, que defienden que la Iglesia Católica recopiló la Biblia y gritó al mundo: esto es palabra de Dios. Sin embargo, cuando analizamos la historia, esta mentira se desvanece sola, pues Jerónimo empezó la traducción de la Vulgata desde aproximadamente el año 390 hasta el 405, por lo que Dámaso I llevaba ya muerto unos 6 años, y para cuando Jerónimo acabó la Vulgata llevaba muerto más de 20 años. Dámaso no pudo estar en los concilios de Cartago del 397 y Hiponas del 393, pues ya estaba muerto. Algunos quieren salvar esto diciendo que la lista ya había sido propuesta en el sínodo de la Odisea por Dámaso I, pero ¿qué lista? Si ellos dicen que Jerónimo la acabó en el 383, por lo que la mentira es evidente y Dámaso no hizo ninguna Biblia, y menos gritó: esto es palabra de Dios. Al menos que hiciera lo que hicieron con el Papa Focio, que lo desenterraron y lo llevaron a juicio, en el famoso juicio del cadáver de la secta católica. Desenterrarían a Dámaso para comparecer muerto en el concilio de Cartago para gritar: esto es la palabra de Dios, indispensablemente de que faltaban todavía 8 años para que Jerónimo terminase la Vulgata. Por lo que, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Para saberlo podemos ver las cartas que mandó Jerónimo a Dámaso I. Tú me obligas a crear una obra nueva partiendo de una antigua, y a su vez actuar como árbitro sobre ejemplares de la Biblia, después de que hayan sido difundidos desde hace mucho tiempo por todo el mundo y donde difieran entre sí, decidir cuáles están en concordancia con el texto griego auténtico, y si encontrase, aunque solo fuera uno, que sea instruido o no, me llame a viva voz falsificador y sacrilegio porque tuve la osadía de agregar, cambiar o corregir en los antiguos libros que alguna vez haya leído, y que cuando apenas tome en su mano ese tomo descubra lo que aquí lee no sea de su gusto. Pero si la forma del texto verdadero tiene que surgir de la comparación de varios, ¿por qué no volver al original griego y después mejorar todos los errores, sean de traductores de poco fiar o se trate de mejoras a peor o temerarias, críticos del texto incompetentes, o simplemente se trate de añadiduras o cambios de copiadores distraídos? Yo ahora hablo del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si los comparo con los escritos a mano griegos, claro que son antiguos, fueron reelaborados por nosotros. Sin embargo, para evitar grandes diferencias con el enunciado en latín, así como estamos acostumbrados en las interpretaciones, hemos contenido nuestras plumas y solo hemos mejorado donde parecía haber cambios en el sentido, mientras que todo lo demás lo dejamos como está. Pero, ¿por qué se necesitaba otra traducción en latín si ya existían varias? Jerónimo quería corregir malas traducciones, erratas y adiciones o omisiones injustificadas, afirma la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional. Por lo que en el año 382, Dámaso le encargó revisar el texto latino de los Evangelios, tarea que Jerónimo realizó en apenas unos años. Luego comenzó a revisar la traducción al latín de otros libros bíblicos. Primero emprendió una revisión de la versión latina antigua,
Por eso en la carta Jerónimo le dice a Damaso un trabajo nuevo sobre algo antiguo, pues la Biblia ya estaba recopilada y aceptada de las escrituras griegas cristianas, cotejándola con el texto griego. Comenzó con los evangelios que publicó en el año 383. Entre el 384 y el 390 aproximadamente hizo 2 revisiones de los Salmos, la versión latina antigua con la Septuaginta. A la primera revisión se la conoce como el Salterio romano y a la segunda como el Salterio galicano, debido a que fueron adoptadas primero en Roma y en la Galia. Jerónimo también tradujo los Salmos directamente del hebreo, obra que recibió el nombre de Salterio hebreo, por lo que hay la historia de que Damaso le pidió a Jerónimo recopilar la Biblia y que después este gritó «Palabra de Dios es falsa». Otra de las mentiras que gritan como verdad es que Jerónimo introdujo los libros apócrifos intentando mostrar que estos eran considerados del canon bíblico. Sin embargo, Jerónimo adoptó una postura clara en contra de esos libros y fue el primero en usar explícitamente la palabra apócrifo, en el sentido de que no eran canónicos con referencia a ellos. En consecuencia, en su prólogo de los libros de Samuel y Reyes, Jerónimo menciona los libros inspirados de las escrituras hebreas según el canon hebreo, en el que los 39 libros están agrupados en 22, y entonces dice, y así hay 22 libros. Este prólogo de las escrituras puede servir de advertencia al que se acerca a todos los libros que traducimos del hebreo al latín, para que sepamos que cualquiera que esté fuera de estos tiene que ser puesto entre los libros apócrifos. Al escribir a una dama de nombre Leta sobre la educación de su hija, Jerónimo aconsejó: guárdense de todo linaje de apócrifos, y si alguna vez los quiere leer, no para buscar la verdad de los dogmas, sino por reverencia de los símbolos, sepa que no pertenecen a los autores cuyos nombres figuran en su cabeza y que llevan revuelto mucho elemento vicioso. No se requiere menuda prudencia para buscar oro entre el fango. Al comentar sobre tales escritos apócrifos postapostólicos, una fuente de consulta dice: muchos de estos son triviales, algunos altamente triatales, algunos repugnantes, hasta asquerosos, como la secta que los usa. Otra fuente comenta: han sido la fructífera fuente de leyendas sagradas y tradiciones eclesiásticas. Es a estos libros a donde debemos acudir para encontrar el origen de algunos de los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Tiempo después de la muerte de Jerónimo, la secta católica introduciría libros en la Biblia.